El universo es infinito. El universo es infinito. Pero al final, todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Escucha Radio. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, 904, Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Código postal 03100. Una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Las 24 horas del día, los 365 días del año. www.escucharadio.com.mx. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. ESKUCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Imagina lo que escuchas. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública, me da mucho gusto recibirlos esta noche. Son las 9:10 p.m. y como siempre es un gusto que nos acompañen en esta ventana que se abre el día de hoy. Como siempre, gracias a ustedes y por ustedes. Estamos a 26 de octubre, ya que me está ayudando aquí Cuauhtémoc Equigua, pues que me ayude completito, ¿verdad? 26 de octubre de 2015. Perdón la distracción, de pronto uno hace que todavía está iniciando el año y resulta que ya vamos a terminarlo. Y caray, de pronto nos preguntamos ¿qué hicimos? Yo no sé qué hicimos. Lo cierto es de que se nos está yendo. Y bueno, les quiero decir que el día de hoy hace un clima bastante extraño en la Ciudad de México. ¿Por qué les digo que extraño? Bueno, pues porque ha hecho frío la mayoría del día, pero en este momento no se siente frío, sin embargo hay una bruma bastante extraña en el sur de la ciudad. Si alguno de ustedes nos está escuchando acá en la zona de Coyoacán, en la zona sur de la ciudad, me van a decir que es cierto lo que les digo. No sé si en otras zonas de la Ciudad de México esté igual. Lo cierto es de que a mí me ha dejado bastante extrañada este clima, que además es rico porque se siente frío, pero no se siente al extremo. Vamos a ver cómo nos va en estos últimos días de octubre y por supuesto el inicio de noviembre, donde ya vendría perfilándose el invierno, este invierno que podría ser cruel, según nos han dicho algunos meteorólogos. Y bueno, después del comentario del clima, otra vez les doy la bienvenida. Les agradezco como siempre que estén atentos de esta ventana y que nos propongan temas. El día de hoy platicaremos de uno muy, pero muy actual, muy en boga y que de hecho hicimos una reprogramación de lo que teníamos planeado para el día de hoy porque nos pareció de suma importancia platicar pues precisamente de un fenómeno natural, ya que estamos hablando del clima. No vamos a hablar del fenómeno como tal, ni vamos a decir cuál fue el impacto, ni vamos a hablar de las secuelas que habría dejado este huracán llamado Patricia. Sin embargo, vamos a hablar de lo que se generó a raíz de toda esta serie de rumores y de informaciones que nos fueron llegando poco a poco en las últimas horas y bueno, en las cuales vivimos verdaderos momentos de temor, de miedo, de paranoia un poco y por qué no decirlo, se generó hasta una psicosis social donde de manera interesante hoy vamos a platicar qué fue lo que ocurrió y exactamente qué es lo que estamos observando del actuar de nosotros, las y los ciudadanos. Es fundamental decirlo, esto no ocurre siempre, sin embargo, fuimos testigos de que a raíz de una información, bueno, pues mucha gente se llenó de temor y se generó un malestar tal que bueno, algunos cancelaron actividades, otros detuvieron vuelos, otros más ya no fueron a donde tendrían que ir y otros más se quedaron en casita porque a final de cuentas sí llegó a atemorizarles. El tema de hoy es
entre la paranoia y la psicosis, y dejo abierta la pregunta, y para eso nos permitimos invitar con muchísimo gusto a nuestro amigo y terapeuta Cuauhtémoc Equigua, que está aquí a mi lado derecho y a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación a hablar de estos temas de repente interesantes y pues para simplemente desahogarnos también nosotros un poco, ¿no? Desahogar el chakra de la garganta y comentar lo que pues en algún momento dado todos podemos tener como un pensamiento de duda, de cuestionamiento acerca de lo que pasa actualmente en este país y pues en el mundo ya globalizado, ¿verdad? Y entonces pues agradecido, Miriam. Yo muy contenta, Cuauhtémoc, de que nos aceptaras la invitación nuevamente a estar en esta ventana. Hace poco menos de un año, si no mal recuerdo, estuvimos platicando contigo en este espacio y precisamente hablábamos del miedo, las repercusiones del miedo a nivel no solo individual, sino también a nivel de la sociedad. También un poco platicamos en aquel momento las consecuencias, tuvimos una retroalimentación muy rica con la gente que nos siguió en ese programa y que hay que decirlo y lo platicamos fuera del aire, resultaba bastante novedoso que trajéramos ese tema. Y hoy me resulta interesante darle continuidad a la charla, porque además un poco lo que estamos observando, visualizando, identificando en los últimos días en México, pues es precisamente esto que genera el miedo, Cuauhtémoc. Yo les decía hace un momento, no vamos a hablar de los fenómenos hidrometeorológicos que se dan en nuestro país de manera natural durante todos los años, ¿verdad? Porque bueno, ese es un tema que no nos compete y que además es materia de otro nivel de conocimientos. Aquí vamos a hablar de los efectos que tuvo esta información y que yo te decía hace unas horas incluso, yo te decía en el chat que muchos mexicanos nos quedamos con la sensación de que más allá de que haya sido cierto este nivel de alarma tan inusitada y tan devastadora que nos pusieron en la televisión y también en la radio, y por qué no decirlo en las propias redes, se circuló que viviríamos un evento de dimensiones desbordadas que podría traer incluso una modificación, fíjate nada más hasta dónde llegaron, una modificación incluso a nivel del territorio nacional que podría haberse afectado de manera tan drástica que nosotros sufriríamos los estragos de este evento y bueno, que todos los que estaban en las costas del Pacífico estaban literalmente en peligro de perder la vida. Lo cierto es de que el día de hoy, afortunadamente, no hay tal, salvo la revista Proceso que maneja 2 pérdidas humanas, salvo esa revista, los demás medios hasta hace un rato yo estaba viendo y siguen diciendo que hay saldo blanco, que no murió nadie, que todo está en orden, que todo fue en calma y nos preguntamos muchos, bueno, y este peligro del llamado huracán más poderoso de la historia a nivel mundial, este peligro en el cual nos pusieron de frente y en el cual sufrimos muchos por lo que podría ocurrir, ¿cómo se le llama a esto que nosotros vivimos y que no necesariamente representó lo que de verdad ocurrió? Y a Dios gracias no es así, yo lo digo, no es que yo esté triste porque no haya ocurrido, porque es otro debate que estamos teniendo en las redes sociales, no estamos tristes de que no haya habido una catástrofe, qué bueno que no la hubo, no queríamos eso, lo que sí hubo fue una paranoia colectiva. Y vivimos un estado de psicosis que de verdad yo no recuerdo en ningún momento, por lo menos en fechas que yo recuerde, ¿verdad?, que se haya vivido un nivel de miedo tal como el que vivimos hasta hace 2 días atrás, en el que se aseguraba que nosotros casi nos tendríamos que estar despidiendo porque se estarían casi terminando las expectativas de vida de mucha gente que vive en la República Mexicana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegamos a este nivel, Cuauhtémoc, de malestar, de miedo, de psicosis colectiva? ¿Y qué tendríamos que estar nosotros revisando a la luz de la información que se nos dio y que nos parece del todo fue errónea? Sí, Miriam, es una visión desde lo que estamos nosotros como entre varios colegas y como una tendencia mundial que se llama el despertar de la conciencia, ¿sí? Como te decía fuera del aire, el despertar de la conciencia es un movimiento sin líderes
que se da alrededor del mundo. Hay gente que es seguida por muchas personas, pensadores, meditadores, psicólogos, empresarios, gente de liderazgo, muchas personas que estamos hablando de un despertar de la conciencia. Lo que tú dices del miedo que sucedió estos días con el huracán, que sí me alcancé a dar cuenta que estaba sucediendo con el miedo en las personas. Yo mismo me vi impresionado por el tema del huracán, y claro que sí es el miedo que de alguna manera ya se ha hecho parte de la cultura, no solamente del mexicano, sino a nivel mundial. Esto ya tiene un arraigo en la sociedad a nivel psicológico. Estamos presenciando miedo, o la gente o los niños desde que llegan al planeta estamos bombardeados de miedo a través de muchas formas, ¿no? Principalmente el miedo a la pérdida de la vida, o sea, la muerte, y secundariamente el miedo a las emociones, a vivir la vida emocional de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de miedo, se puede decir que fundamentalmente tenemos un miedo que funciona, un miedo que tiene una importancia en la vida del ser humano y de cualquier ser vivo que pueda moverse por sí mismo, que es el que funciona como una alarma ante la evidente peligro que pone en riesgo la vida del cuerpo. Es decir, por ejemplo, un león en la selva, un temblor, un evidente asalto, cosas de este estilo, una pelea, ¿no? Que nos da el miedo una alarma para resguardarnos o para luchar y defendernos de la vida, ¿no? Para evitar que nuestro cuerpo sea agredido, herido o invadido. Ese es un miedo natural, es un miedo funcional. Sin embargo, desde hace muchos siglos se ha manipulado el miedo desde bastantes siglos, ¿no? Gente que aprendió a darse cuenta que el ser humano es muy manipulable por sus emociones. Entonces, esto de la manipulación de las masas a través del miedo no es nuevo, tiene bastantes siglos, ¿sí? Y ha venido convirtiéndose en un sistema para la represión o para el control de las masas, sobre todo la parte que está abajo de la pirámide, o sea, la gente que no tiene grandes recursos, obreros, gente que se dedica a la policía, etcétera, etcétera, en los diferentes estratos dependiendo de la historia y del momento histórico, ¿no? Sí. Entonces, el miedo ha venido siendo un ingrediente muy importante para las cúpulas que gobiernan el mundo, que gobiernan los países. Se sabe por psicología desde el principio que el hombre teme a sentirse rechazado, humillado, abandonado, traicionado o tratado con injusticia. Estos cinco miedos, Miriam, definen nuestra vida y definen nuestros comportamientos, definen nuestras decisiones, pero sobre todo al convertirse en una parte de la educación, porque todos estamos educados para defendernos de la humillación, para defendernos del abandono, para defendernos de la traición, para defendernos de la injusticia, para defendernos de ese tipo de emociones, de ese tipo de emociones que son causadas por este tipo de heridas o de miedos. Entonces, lo que va sucediendo es que el miedo se empieza a convertir en una arma muy discreta para controlar masas y para mantener un orden social que beneficia a algunas personas de cúpulas, ¿no? Esto no es nuevo, esto se ve en todo el mundo, y ahorita se está viendo un mayor avance de este tipo de comportamientos de las cúpulas, ¿no? Entonces, hablando del huracán, no podemos decir si fue verdad o si no fue verdad, porque es algo que no puedes controlar y que obviamente en un momento dado el huracán puede perder fuerza y se puede convertir en una clásica tormenta tropical. Sin embargo, como ciudadano y no como psicólogo,
te puedo decir que recuerdo también la especie de psicosis que hubo con lo de la influenza. No sé si recuerdas. Claro. Sí. O con el chupacabras. O con el chupacabras, ¿no? Sí. O con el secuestro, o con el narcotráfico, Sí. o con la economía, porque también en la fabricación de crisis económicas o el aumento de dólar, el aumento de la canasta básica, Sí. también me parece que está a veces diseñado para doblegar o para someter a las masas. He visto un patrón, y no sé si yo soy el único que lo vea, que cada vez que hay un despertar en la sociedad mexicana, o cada vez que hay un evento político en el cual se puede como viralizar, voy a decirlo así, el darse cuenta de algo importante de parte de la población, viene una subida a la canasta básica, principalmente proteínas, como el huevo, la carne o la leche, principalmente el huevo y la carne. Entonces esto hace que haya una alarma de sobrevivencia por la falta de nutrimientos, principalmente en las personas que dependen de ese tipo de canasta básica, ¿no? Porque desde el miedo las personas piensan que al ya no tener acceso a la carne o al huevo, entonces se acaba el sustento, ¿no? Entonces a partir de, hay muchos, es como si, imagínate, a partir de los estudios de mercadotecnia hoy tan famosos, hoy tan aplicados, el estudio de las masas desde la psicología y la mercadotecnia, está dividido todos los estratos, así como dividimos a los sectores de la sociedad en estratos o en clases sociales para venderles productos. Porque tú sabes que hay campañas para clase A, para clase B, para clase C, etcétera, etcétera, dependiendo de sus comportamientos, de sus estilos de vida, de si son mujeres, de si son hombres. También, por supuesto, es obvio que las cúpulas están asesoradas por personalidades de la psicología que precisamente buscan tener una asesoría para que nada se salga de control, porque ellos necesitan tener cierto control para corresponder y responder al papel que se supone que deben de desempeñar, como el papel de una presidencia, el papel de una secretaria de seguridad, etcétera, etcétera, y está bien. Lo que no estoy hablando de aquí de que si hay alguien malvado o no, es lo menos que quiero hacer, lo menos que quiero yo es propagar el miedo tampoco. Yo quiero concientizar, igual que muchas personas queremos hacernos conscientes de que el miedo es un elemento que se considera natural, que se pasa desapercibido y que no corresponde a la salud del ser humano como un ser inteligente por encima de muchas especies. Entonces, obviamente que se ha echado mano de la psicología de masas y de la división de mercados para también especializarse en el tipo de miedos que infunden a las personas a través de diferentes medios de comunicación, porque una revista de economía alerta sobre una crisis o sobre temas financieros. Un periódico amarillista o alarmista obviamente va a alertar sobre la muerte, ¿no? Va a tener diferentes aspectos. Entonces, cada sector de la población está segmentado para recibir también ciertos estímulos que le provoquen miedo, ¿ok? Entonces, el miedo sí está siendo utilizado por el sistema para el control de las masas. El miedo emocional. El miedo emocional lo que hace es hacer que tú pierdas tu responsabilidad, Miriam, sobre tu propia dependencia y sobre tu propio cuerpo y sobre tus propios sentimientos. Lo que haces es, se dice mucho por ahí en ciertas doctrinas, donde las mismas cúpulas desde hace muchos años, desde hace siglos, promueven un miedo o publican un miedo o sueltan el rumor de algún peligro y al mismo tiempo ellos ofrecen la seguridad. La seguridad. Sí. Y entonces las personas al no saber sobre su poder psicológico para sobresalir del miedo, y como tienen alto desconocimiento de ese poder o de esa responsabilidad, lo que hacen es caer en manos de alguien que les promete seguridad. Esto no nada más lo digo yo, esto está en todo YouTube, está en todas las redes sociales y está en todo Internet.
Solamente hace falta ir a las fuentes de información que nos lleven más allá para saber qué es lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es un error cultural. Aquí nadie tiene la culpa, aquí no hay políticos malos. Es lo mismo que un político quiere, también lo quieres tú, también lo quiere el de al lado, también lo quiere de todas las clases sociales. Todos estamos buscando felicidad, estamos buscando realización, estamos buscando protección para nuestras familias, seguridad financiera para nuestras familias, etcétera, etcétera. Y queremos cosas, y queremos artículos, y queremos servicios, y queremos diversión, todos. Y todos estamos en el mismo carro, en la misma atmósfera educativa, o más bien en la misma atmósfera, con una falta de educación que nos promueva en el bienestar psicológico, para darnos cuenta que el miedo es simplemente una emoción. Y que a través de la emoción y a través de la evasión de ese miedo, ¿sí?, es muy fácil que tú termines haciendo cosas que no corresponden a tus necesidades. Esto es muy causa mucha polémica lo que voy a decir. Sí. Por ejemplo, Miriam, imagínate, llega un 10 de mayo, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer el 10 de mayo? Cantarle las mañanitas a mi mamá, entregarle su regalo, llevarla a comer. Aquí has dicho algo importante, entregarle su regalo, llevarla a comer. ¿Qué necesitas para el regalo? Recursos económicos. ¿Qué necesitas para llevarla a comer? Recursos económicos. Igual. Viene la Navidad, es lo mismo. Viene el Día del Padre, es igual. Lo mismo. Viene el Día del Niño, es lo mismo. Y entonces todo está circulando alrededor de comprar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no cumplo con la tradición? Uy, me voy a ver súper mal. Y tienes miedo a verte súper mal. Me voy a ver muy mal y voy a quedar muy mal. Esto que dices de me voy a ver muy mal, te lo voy a desmenuzar. Me voy a ver muy mal significa sentir rechazo en las miradas de las personas con las que yo tengo que presentarme con un regalo. Este rechazo para ti es vergonzoso. Sí. Define un papel, o más bien te saca de un papel que deberías cumplir como el de buena hija, en el caso del Día de las Madres, ¿verdad? Entonces, ese es el miedo que no nos damos cuenta, y finalmente terminamos comprando para resolver ese miedo. Y no nada más ese miedo. Si estás aburrida, te sales a comprar. Si estás triste, te sales a comprar. Si tienes miedo, te sales a comprar. Si tienes una amistad, te sales a comprar. Entonces todo está girando alrededor de el dinero. Se está considerando una enfermedad psiquiátrica. En muchos sectores del internet se está considerando una enfermedad psiquiátrica el no poder manejar este miedo a estar con uno mismo, Miriam, a estar quieto con uno mismo, a sentarse en una silla y estar sintiendo el aburrimiento. Pero no, tenemos miedo al aburrimiento, tenemos miedo a estar solos con nosotros mismos, tenemos miedo de tocar a nuestro amigo, a nuestra amiga, tenemos miedo de abrazar, tenemos miedo de decir lo que queremos, tenemos miedo de no encajar, tenemos miedo de que se nos rechace, tenemos miedo de no pasar, de no ser exitosos, de no ser felices. Y entonces, de alguna manera, el sistema político, económico y la publicidad y la mercadotecnia han encontrado en la manipulación de emociones el beneficio de la rentabilidad. ¿Sí me comprendes? Uh-huh. Entonces, cuando a los chicos, por ejemplo, se les dice tú para ser alguien, tú necesitas el mejor celular, ¿sí? Y mamá se merece lo mejor este 10 de mayo, cómprale el celular tal cual, por cual, ¿no? Entonces, y vas a quedar súper bien con ella. Y vas a quedar súper bien. Si no lo compras, entonces no quedas súper bien. Uh-huh. y tienes miedo a quedar mal, porque no puedes de alguna manera desapegarte de este sentimiento de rechazo, este sentimiento de injusticia, este sentimiento de humillación, este sentimiento de abandono que sentimos desde los momentos en que empezamos a convivir en esta sociedad. No es un mal diseñado por alguien en sí, sin embargo está siendo bien aprovechado por ciertos sectores y ciertas cúpulas que también desde una neurosis, desde una desconexión de sus emociones, pudiendo promover el bien, promueven solamente su propio bien. Uh-huh. Y está bien, tienen todo el derecho. Sin embargo, aquí está la pregunta que yo
principalmente me atrevería a hacer, Miriam. Nosotros estamos o no estamos en una relación de codependencia con un sistema que no funciona, con un sistema supuestamente democrático, con un sistema supuestamente que busca el bien de todos, pero no invierte en instituciones, no invierte en educación, en verdadera educación. No me refiero a respetablemente a materias que los niños reciben en primaria, secundaria y preparatoria, que muchas, si tú vas a tu propia historia, no tienen nada que ver con tu vida. Bien. No tienen nada que ver con tu vida. Hace falta una modernización del currículum escolar desde la primaria hasta la secundaria. Obviamente es evidente que hace falta una reorientación psicológica para proteger a los niños de la influencia de la sociedad disfuncional que está llevando a la catástrofe al planeta Tierra. Así te lo pongo. No soy el único que lo dice. Somos millones en el mundo. Se habla de 1,000 millones de personas que estamos cambiando nuestra cultura. Tú me preguntas, ¿tú haces honores a una bandera? No. Yo no hago honores a ninguna bandera, yo no hago honores a ninguna patria, yo no creo en México más que para lo práctico. O sea, de aquí a acá llego, de aquí a aquí me puedo mover, pero yo no tengo un amor por una patria, yo tengo un amor por todo el planeta. Porque si yo creo en patrias, entonces lo que voy a tener que hacer es dividir mi conciencia en patrias. Igual que dividimos mi conciencia o que dividimos la conciencia en la UNAM y en el IPN. Y entonces tú eres de la UNAM y creo una rivalidad. Y tú eres del IPN, entonces no puedes estar con los de la UNAM. Es una cosa de rechazo, es una cosa de abandono, es una cosa de pertenencia que no está funcionando de una manera adecuada. ¿Me cachas? Entonces, después, ya 1,000 millones de personas que se hablan en el internet, que están cambiando su forma de pensar, eso hace que nos demos cuenta que la responsabilidad del bienestar de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, está en el autoconocimiento, Miriam. Una vez que una persona se conoce a sí misma, se da cuenta que sus emociones no la pueden dominar. Que tú puedes estar con naturalidad frente a cualquier persona, en cualquier situación, sin tener miedo y por ende necesidad de defenderte o de atacar o de competir o de tomar lo que no es tuyo. ¿Me comprendes? Para salvarte de un miedo a no tener éxito, de un miedo a no ser feliz, de un miedo, etcétera, etcétera. Todos estamos de alguna manera regidos por el miedo, desde los políticos en las grandes cúpulas, los que están tras bambalinas en los bancos, en el petróleo, etcétera, etcétera. Son personas que también tienen miedo a dejarlo, tienen miedo a darse cuenta que están sin conciencia, y que eso los enfrenta a su propia responsabilidad. Sin embargo, desde el autoconocimiento, en el autoconocimiento viene la independencia. Entonces, por eso a veces es muy difícil que en las currículas escolares te pongan materias de psicología verdadera. Es como en el inglés, en el CCH no. En el CCH, por ejemplo, te dan, fíjate, te dan 1 año o 2 años, no sé, comprensión de inglés. ¿Por qué comprensión si te pueden enseñar a hablar? ¿Me comprendes? ¿Sí? Entonces sí parece que hay una conspiración contra la educación o un sabotaje en la educación del mexicano y ahora de todo el mundo, donde no se le dan las herramientas adecuadas y se le dan en vez de esto información que no va a necesitar para su vida. Información que no lo va a llevar a la felicidad, sino solo información que lo pone a trabajar, a competir, a dar resultados, a tener metas por cumplir. Sin embargo, no hay conciencia de la emoción, no hay conciencia de la mente, que es de donde emana toda la responsabilidad. Entonces terminamos siendo
personajes vacíos, personajes que no tienen valores, personajes que en cuanto tienen una oportunidad toman, que en cuanto tienen una oportunidad matan, y poco a poco se va desensibilizando la sociedad, y se ha venido desensibilizando la sociedad. Hace 10, 15 años antes de que hubiera internet, todavía se veían valores por ahí, por acá, ¿no? Nosotros mismos, esta generación creo que creció con muchos valores. Sin embargo, ahora con la globalización y con el internet, que es un arma de dos filos, también se ha visto una desensibilización de las personas ante el miedo. Claro. Entonces, si el miedo está distorsionado en todos los sentidos, porque también ya perdió su valor o su funcionalidad para huir o para defenderse. Ahora la gente están peleándose en la calle, y en vez de separarlos o llamar al orden, no, la gente se pone a grabar. Ya no hay capacidad de asombro, ya no hay capacidad de curiosidad, ya no hay algo más que algo automático que reacciona según lo que he visto que hacen otras personas. Y grabo la pelea y se pueden estar matando, yo sigo grabando la pelea. Y la subo a las redes. Y la subo a las redes, ¿no? Sí. Y entonces ahí no me da miedo, pero sí tengo miedo a ser rechazado, sí tengo miedo a no pertenecer, sí tengo miedo a no tener, sí tengo miedo a no comprar, sí tengo miedo, etcétera, etcétera. Y a partir de mi miedo es cómo yo termino sometido a un sistema injusto, a un sistema deshumanizado, a un sistema que no respeta al cuerpo, que no nada más en sentimientos y emociones, sino que tú y yo y todos los demás hemos en algún momento abusado o explotado a nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos estado muriéndonos de sueño, muriéndonos de hambre e incluso muriéndonos de ganas de ir al baño? Sí. Ajá, y no vamos por seguir cumpliendo según nuestras responsabilidades, cuando nuestra verdadera responsabilidad es el cuerpo en el que vivimos. Esto suena muy raro para la gente que nunca incluye a su cuerpo en su cultura. Y si te das cuenta, la clase política, la clase muy intelectualizada, la clase muy analizadora, casi no toma en cuenta las emociones ni los sentimientos, no forman parte de su cultura. Y entonces si no forman parte de su cuerpo, si existe ese divorcio, Miriam, obviamente no va a haber empatía. Tú necesitas empatía para ser líder. Y si no estás conectado con tu cuerpo, eres una máquina autómata con una misión por cumplir. Y ya, como un tanque de guerra, pasas por encima de quien sea porque tienes una orden, y esa orden no te das cuenta que es un mandato interior, o más bien un mandato exterior, para evadir tus propios miedos. Vamos a leer unos comentarios. Mira qué rápido se nos está yendo este programa, Cuauhtémoc. Está Elisa, que nos dice buenas noches. Luisa Islas dice hola, muy buenas noches a todo el equipo de Ventana, a la locutora y al invitado Cuauhtémoc. El miedo que sentimos al saber de este huracán es porque no tenemos el control de la naturaleza. Pienso que no estuvo mal que se tomaran las medidas, pero hasta los ateos oraron a Dios. ¿Fue un milagro? Deja la pregunta. Gracias, Luisa Islas. También, termina ella más adelante con otra frase, dice: lo malo es que por este medio fue una excusa para subir los precios. Bueno, muchas gracias por el comentario. También está Antonio, dice: hola, yo vivo en Puerto Vallarta y deberían de ver días antes de que pasara el huracán una locura en las tiendas. La psicosis. También comenta Lupita Cortés: felicidades al programa, yo tuve tanto miedo por lo que pasó, se refiere al huracán, que fue como hacer un gasto de un mes. Saludos. Refiriéndose a lo que también compró. Pues sí, las compras de pánico llegaron. Y mira que no conozco mucha gente en esa zona, pero los amigos que están en común en Facebook estaban subiendo imágenes de que estaban comprando víveres lo que podían, porque iba a llegar el huracán y tal vez no salían en un mes de su casa. En ese nivel estuvo el miedo. También nos escribe André Castañeda, dice: buenas noches a todos en cabina. Sé que con mi comentario muchas personas se sentirán agredidas, pero es lo que pienso y espero realmente lo tengan en cuenta. El pueblo mexicano en promedio se encuentra muy atrasado en criterio y en conocimientos. Está educado para ser manipulado por el Estado y los poderosos, que con toda alevosía crean pánico y miedo hasta llegar a la psicosis. Ya no me extraña que hayan montado todo un show con lo del huracán Patricia para usar la paranoia de los mexicanos como si fuesen tristes títeres. Después
sale el día de hoy el presidente utilizando un discurso patriotero, llenando el ego de los mexicanos, diciendo que Patricia no causó daños gracias al poder de las oraciones, de sus oraciones. México, mi triste México. Bien, muchas gracias por el comentario. Es respetable. Yo aquí siempre a mí me invito. parece muy atinado. Siempre invito a que todo el mundo comente como le venga en gana, porque finalmente la riqueza de lo que ustedes nos aportan, a nosotros también nos aporta. También Lisa dice: felicidades por el programa, mi querida amiga. Cuánta razón tiene Cuauhtémoc al ubicarnos en el gran problema de ver el mundo a través de tantos sectorismos, lo que provoca nuestra incapacidad de ver el mundo como un todo, lo que nos imposibilita sentirnos parte de él. De ahí nuestra fragilidad social. Exacto, sí, y sabes qué, que ahorita se me ocurre también añadir que precisamente este autonombramiento o esta etiqueta que me pongo como cuando yo me considero un mexicano, obviamente me voy a voy a tratar de defender a mi patria, ¿no? Sí. Pero si yo no me considero mexicano y yo me considero terrestre, pues es un terrestre, pues estos temas de pelearme por si México es mejor que Estados Unidos o que si Donald Trump está ofendiendo a México, que no sé qué, cuando alguien se defiende es porque tiene miedo. Quien no tiene miedo no sabe discernir cuando debe defenderse, cuando debe huir o cuando debe atacar. Pero cuando es tan ilusorio todo el tema, donde me siento ofendido porque precisamente ahora con el señor Donald Trump, que empezaba a decir cosas de los mexicanos y nos ofendemos, el que tiene conciencia no se ofende, así de fácil. El que tiene autoconocimiento no se ofende porque no se identifica con un papel de mexicano. ¿Me comprendes? Yo no me identifico, y entonces ya no me identifico, entonces ya no hay conflicto. Desde allí, desde el momento en que nos empezamos a dividir, empezamos a causar miedo. Es como desconectar ahí alguna parte que traemos nosotros muy arraigada. Es desconectarse de la Matrix, tal cual. Es una Matrix. Todo lo que está llevando al mundo a una catástrofe colectiva, porque para allá vamos, sí, y también hay mucha luz que está surgiendo, que está tratando de detener esta catástrofe colectiva, sí, es una conexión a un sistema de pensamiento irresponsable. Es una conexión a un sistema de pensamiento donde yo creo que el otro debe de cumplir con lo que se espera que cumpla, pero yo jamás me doy cuenta de cómo voy a decirlo así, de cómo descumplo de mi propio ser, de cómo llevo una relación tan desastrosa y tan miedosa conmigo mismo. ¿Me comprendes? De donde yo me ataco a mí mismo, esperando también cumplir con las expectativas de los demás. Este sistema parece responsable cuando en realidad no es nada de responsable, no hay ninguna responsabilidad. Todos estamos esperando que otros nos respondan por nuestra felicidad. Por eso desde el autoconocimiento, que es algo que no se promueve en la educación pública, ¿sí? Precisamente porque perdería mucho poder la cúpula de las sociedades, ¿sí? Precisamente por eso no se promueve el autoconocimiento, porque una vez que tú te conoces a ti mismo, empiezas a sentir lo que es la verdadera independencia, el no tener miedo a ser tú mismo, a decir las cosas, a tus propias emociones, a tu propia tristeza. Es más, ni tenerle miedo a tu propio miedo, saber qué hacer con él, porque no, los sentimientos no nos dañan ni nos afectan, ni somos vulnerables. A nada somos vulnerables en cuanto a sentimientos hablamos, pero nos sentimos un poco tristes y ya sentimos que somos vulnerables y ya sentimos que nos hirieron. Eso es la Matrix, es la pérdida de la responsabilidad sobre tu cuerpo. Tu cuerpo es una máquina procesadora de emociones de cualquier índole. Pero al no saber esto, obviamente vas a temerle a tu propio cuerpo, a los sentimientos, y desde allí vas a ser vulnerable para ser manipulado y llevarte a hacer cosas que no tienen nada que ver con tus verdaderas necesidades. Mira, dice Loops, felicidades por el programa. Muy cierto, Cuauhtémoc, si nos hacemos conscientes de nosotros, es menos fácil que nos manipule un gobierno o una religión o una persona o lo que sea. Muchas gracias. Loops, muchas gracias a Beso. ti por la opinión. También está Claudia Báez, dice, los milagros no existen, con respecto a lo que dice la chica que se llama Luisa.
las teorías de la conspiración van más allá. Bueno, pues Sí. gracias Claudia Báez por estarnos escuchando, siempre es un gusto saber que están ahí atentos. Yo te preguntaría algo, Cuauhtémoc, nosotros no nos damos cuenta del miedo. No nos damos cuenta. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque terminas haciendo cosas que no esperarías hacer. Terminas comprando para empezar, ¿no? Entonces, hablando desde lo social y lo que estamos nosotros tocando en este tema, todo es una cosa económica, todo es una cosa de ganancia, todo es una cosa de dominio para seguir teniendo el control sobre el poder económico en el mundo, ahora en el mundo, ¿sí? Y sí hay personalidades detrás bambalinas de todos los gobiernos que están manipulando la economía y que saben qué hacer con el miedo. Imagínate, Miriam, ha progresado la computación, la medicina, la astronomía, la tecnología. ¿Cuántos avances no ha habido? Obviamente también hay avances en psicología. Ahora se sabe cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro crea la realidad a través de la física cuántica. Pero eso no se lo dejan saber a las masas. Y el poder del cerebro, la red neuronal, no estoy hablando de la mente, sino la red neuronal, se supone que interactúa con toda esta materia para atraer lo que estés pensando, que tarde o temprano se manifiesta. Si estamos todos pensando en miedo, vamos a manifestar miedo. Si vamos al cine y prendemos la televisión y hay pura violencia, porque es eso lo que hay ahora, y llevamos a nuestros niños a cantar himnos nacionales de guerra. Y los llevamos a ver películas de guerra y los ponemos a ver gente que está en guerra por amor, gente que está en guerra por competir, gente que está en guerra, noticieros en guerra, todo es guerra. Entonces nosotros mismos, por eso la importancia de hacerse autoconsciente, porque nadie te va a venir a ti a quitar los medios de comunicación de tus ojos. Uno tiene que quitarse de allí, desconectarse de la Matrix, tal cual, de veras, así, porque nadie va a venir a darte la educación que tú quieres, ni la educación que te va a llevar al bienestar, ni a la felicidad, ni a la paz, que finalmente todos hacemos lo que estamos haciendo porque queremos bienestar y paz. Pero estamos contrariamente al camino, estamos yéndonos al contrario, estamos yendo cada vez más al miedo por la falta de autoconocimiento del conocimiento de nuestra mente y del conocimiento de nuestras emociones, es decir, de nuestra cultura mental o de nuestros sentimientos en el cuerpo, como energía, como sensaciones. Es un total desconocimiento de la máquina que tenemos para vivir la experiencia humana. Oye, y ahorita que dices eso, la pregunta sería, ¿y cómo hacer? ¿Cómo podemos desconectarnos? Mira, es un trabajo de aprender, reaprender, de reeducarse o autoeducarse, Miriam. Hoy en día, afortunadamente, tú puedes poner en YouTube despertar de la conciencia, autoconocimiento, conocimiento de las emociones, conocimiento de la mente, y hay desde miles y miles de ramificaciones hasta de matemáticas para llegar al autoconocimiento. Es explorar, es tener curiosidad, es ir a terapias, ir a talleres, es pararse frente a la información. ¿Qué puedes hacer? Párate frente a otra información. Ponte a adquirir, a absorber información de otro tipo, de psicología, de espiritualidad, donde aprendas y deja que los demás, respeta a los demás, deja que los demás vivan sus propios procesos. Tú tienes una propia vida que vivir. Si tú te pones a estudiar, si tú te pones a buscarte a ti mismo, entonces lo que va a suceder es que tú vas a emanar una cultura diferente, porque el cambio no va a venir de repentino ni con una revolución, porque tienen la tecnología, tienen los medios de comunicación, tienen la farmacéutica, tienen el petróleo, ¿me comprendes? Tienen todo eso, lo tienen ellos, lo tienen estas cúpulas. No hay vuelta para atrás, más que el autoconocimiento. Hay mucha gente en internet que está hablando que el autoconocimiento es la única salida, y creo que sí, porque no va a haber otra forma. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo me comporto con nueva educación, transmito, emano y modelo una forma de ser diferente.
una forma de ser más pacífica, una forma de ser donde no tengo que atacar ni defenderme porque no tengo miedo, donde puedo ser yo mismo y pararme aquí o decir esto y decir lo otro, abrazar, besar, expresarme, llorar, sin miedo. Y entonces al hacer yo esto me vuelvo más auténtico, y la autenticidad es terapéutica, y la autenticidad se va contagiando igual que la sonrisa, igual que la felicidad. No, para mí no hay otra forma de cambiar la sociedad más que el autoconocimiento, porque si esperamos a que lo hagan personas que no tienen conciencia de su propio cuerpo, no va a llegar nunca, porque no es importante. Por cultura para ellos no es importante, no es que sean malvados, no es importante, simplemente eso no. Entonces no les podemos exigir algo que no, porque estamos cayendo en el mismo esquema que se supone que ellos quieren que caigamos, que nos ofusquemos con las noticias, porque también no creas que las tonterías que se cometen a cada rato en la televisión son espontáneas. Yo pienso que están planeadas. Totalmente. Para ofuscar a las personas, para que la gente siga depositando su responsabilidad en un sistema que lo viene engañando desde hace cientos y cientos de años. Llámese como se llame, ¿no? Hay mucha gente en Latinoamérica que está promoviendo este despertar de la conciencia. Mucha gente, mucha. Ya no es momento de poner atención a los medios tradicionales donde están afectando a los niños sin conciencia, porque los niños llegan, los ponen frente a la televisión y su mente como esponja está absorbiendo todas esas respuestas, y esas respuestas en algún momento van a ser utilizadas en la vida real. Y si tus respuestas son violentas porque las adquiriste desde la violencia, lo que vas a responder a la vida es violencia. No hay más herramientas en tu mente. Si tienes puras aplicaciones de diseño gráfico en tu computadora, lo único que puedes hacer es diseño gráfico. En la mente, si tienes pura información de miedo, de catástrofe, de guerra, de agresión, cuando necesites respuestas ante la vida real, lo que vas a tener es miedo, violencia, agresión para usarlo con los demás, sea sutil o sea fuerte, violencia fuerte, porque también hay violencia sutil, ¿no? Los comportamientos sutiles que son violentos, ¿sí? El sarcasmo, la humillación, etcétera. Otro tipo de violencia que sí, a veces igual no que identificamos. todos ejercemos, sí, que todos ejercemos y que no identificamos porque no nos conocemos. Oye, nuevamente nos escribió Loops, dice: la terapia contigo ha sido importantísima en mi vida. Un gran abrazo y felicidades, Miriam, por este programa. Oye, y ahorita que dijo terapia, y una vez que escuchamos del autoconocimiento, y que yo estoy segurísima que mucha gente como yo está muy interesada, ¿dónde podemos dirigirnos? ¿Cómo podemos tener más información de este tipo de trabajo que tú realizas y que seguramente ha brindado muchas opciones a la gente que lo ha requerido y que conscientemente lo ha requerido? Porque yo también creo que en el nivel de inconsciencia muchos lo hemos requerido, pero no sabemos a dónde ir. Sí, no sabemos, y a veces el mismo miedo nos hace hacerlo a un lado. A un lado. Lo bloqueamos, ¿no? Hay gente que no puede cerrar sus ojos para meditar porque tiene miedo de esa oscuridad interior, cuando esa oscuridad interior al mismo tiempo se va a convertir en luz. Es muy hermoso. A mí me gustaría dejar a un lado mi interés personal y decirle sí a la gente que se atreva a buscar información sobre psicología humanista, humanista, espiritualidad, y que aprenda a discernir en la información, porque hay también mucha basura. Hay mucha basura en internet, pero guía tu corazón, déjate guiar por tu corazón. Lo que sientas que es agradable para ti, eso es perfecto. Si sientes que algo es desagradable para ti, ten precaución, observa y después, si te parece, aléjate. Pero sí, en todos lados tenemos que tener esta alerta, no alarma, alerta. Como los animales del mundo están siempre alerta. Un águila está alerta, un tigre está alerta, un perro está alerta al momento presente, ¿no? Hay que aprender a vivir en el momento presente, aprender a vivir en el aquí y en el ahora, aprender a vivir conscientes de las emociones, conscientes de los pensamientos. Y entonces solito, de veras que solito, la mente se empieza a restaurar. La mente trae un programa de eliminación de cookies,
que con simplemente hecho de tener conciencia empieza a limpiarse, se rectifica, es preciosa la mente, y después tus pensamientos se empiezan a cambiar y a ser más funcionales. Obviamente al principio vamos a encontrar mucha basura, muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos destructivos, muchos pensamientos falsos, negativos, destructivos o falsos, siempre te van a causar sensaciones de dolor en tu cuerpo. Entonces hay para muchas personas en muchos lados simplemente es empezar a hacerlo ya para heredar una nueva cultura a los que vienen, y a través de la herencia cultural es como un país va a cambiar. No va a cambiar con una reforma, no va a cambiar con una guerra, no va a cambiar con una independencia armada ni con un paro nacional. Va a cambiar cuando yo me haga responsable de conocerme a mí mismo en mi mente y mi cuerpo y heredar esos comportamientos a los demás, incluyendo a los chiquillos, ¿no? A los niños lindos. Muy bien, Cuauhtémoc, ha sido un honor de verdad platicar contigo aquí. Se nos acaba el tiempo. Se acaba. Leo por último el comentario de Bricia Neria, que dice: felicidades, tienen mucha razón con esas palabras, pero nuestra mente lo puede todo y es más fuerte. Muchas gracias, Bricia Neria, por estar atenta a esta ventana. Último que llegó de Agustín Mojica, dice: buenas noches, excelente programa. Tanto está desarrollada la psicosis en nuestro país que en un lapso de 2 semanas han ocurrido entre diferentes poblados del país linchamientos injustificados, tanto en la histeria que a diario veo, gente peleando en el metro, en el camión, en la calle. ¿A dónde vamos? Saludos a ti, al invitado. Híjole, gracias. Muchas gracias, de verdad, Agustín, con lo que acabas de escribir. Me recuerdas todos los malestares de la semana pasada y los trágicos acontecimientos de los cuales ya hablaremos en este espacio. Te agradezco mucho tu atención, Cuauhtémoc, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Lux. Espero que se repita pronto. Gracias. Claro, a sus órdenes. Aquí estamos para aquí compartir. Siempre atentos en esta ventana de lo que nos puedas comentar y por supuesto compartir tu vasta experiencia. Un saludo especial a Fulanillo Carza, nuestro más joven seguidor, que está muy atento, dice que ya se va a dormir, que ya hizo la tarea, me da mucho gusto. Gracias por oírnos, Fulanillo Carza. Agradezco a Fabiola Tolentino, a Israel Cruz, que están atentos, escuchando esta ventana, y por supuesto agradezco como siempre la generosidad de nuestro director general de Grupo Escucha, él es Antonio Basbar, a nuestra directora de estación Claudia Segura, muchísimas gracias Claudia, y a Conde, que hace esta impecable transmisión atrás de esta ventana. Conde, mil gracias. A nuestro productor que está aquí a mi lado izquierdo, Irwin Molina, pero sobre todo gracias a ustedes que han hecho posible esta ventana. Yo les pido que nos sigan escuchando el próximo miércoles. Traeremos aquí un debate en relación a los sucesos que están aconteciendo en la delegación Cuauhtémoc, en un gobierno morenista. Estaremos platicando de eso el próximo miércoles, así de que aquí los espero. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.